Un viaje al corazón de la fe cristiana. Los 12 apóstoles de Jesús, hombres sencillos con orígenes humildes, pescadores, campesinos, artesanos, fueron los primeros discípulos llamados a seguir al Maestro, a abandonar sus vidas cotidianas y unirse a una causa divina. Estos hombres fueron testigos directos de los milagros, las enseñanzas y la resurrección de Jesús. Su dedicación y valentía los llevó a ser los pilares fundamentales del cristianismo, llevando el mensaje del Evangelio a los rincones más remotos del mundo antiguo. A pesar de ser elegidos para una misión tan grandiosa, la vida de los apóstoles no estuvo exenta de sufrimiento. Enfrentaron persecuciones, torturas y muertes brutales a causa de su fe. Cada uno de ellos sufrió de manera única, y sus destinos, llenos de fe, martirio y leyenda, son testimonio de la entrega total al mensaje de Cristo. Sin embargo, sus finales no fueron comunes. Las historias sobre sus muertes y sus vidas posteriores están envueltas en misterio, controversia y relatos que, en muchos casos, desafían la lógica humana. La tradición cristiana, la Biblia y los historiadores nos dan pistas de lo que realmente sucedió, pero algunas de sus historias se han transformado en leyendas que siguen siendo objeto de debates. En este recorrido, exploraremos los destinos de los 12 apóstoles, indagando en lo que dice la Biblia sobre su vida y su muerte, y cómo las leyendas alrededor de ellos continúan alimentando la fascinación del mundo cristiano. Hoy, cada uno de estos apóstoles sigue siendo un modelo de fe, valentía y sacrificio, siendo recordados no solo por lo que hicieron en vida, sino por el legado espiritual que dejaron para las generaciones venideras. Acompáñanos en esta profunda reflexión sobre el destino de los apóstoles de Jesús, cuyas vidas marcaron el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. Exploración de los apóstoles, un viaje a través de la historia. Ahora, nos adentraremos en las historias y los destinos finales de cada uno de los 12 apóstoles. Desde el primer llamado hasta su último suspiro, exploraremos sus sacrificios, sufrimientos y las leyendas que se han tejido a su alrededor. Cada uno de los apóstoles tiene una historia única, y aunque muchos compartieron la misma fe inquebrantable en Cristo, sus caminos fueron muy distintos. Pedro, Simón, el príncipe de los apóstoles. Pedro, el líder de los apóstoles, es probablemente uno de los más conocidos. Su fe y su valentía fueron probadas a lo largo de su vida. Según la tradición, fue crucificado cabeza abajo en Roma durante el reinado de Nerón. A pesar de sus fallos, como negar a Jesús 3 veces, Pedro se redimió y murió como un mártir, proclamando su amor y devoción a Cristo hasta el final. Leyenda, se dice que, al ser llevado al martirio, Pedro pidió ser crucificado de cabeza, ya que no se sentía digno de morir de la misma manera que su maestro. Juan el discípulo amado. Juan fue el único apóstol que no sufrió un martirio violento. Tradicionalmente se cree que murió de viejo en Efeso, después de haber dedicado su vida a predicar el Evangelio. Sin embargo, antes de su muerte, escribió el Evangelio de Juan, las 3 epístolas y el Apocalipsis, donde compartió visiones de la gloria y el futuro de Cristo. Leyenda, la tradición sostiene que sobrevivió a un intento de asesinato cuando fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo, milagrosamente saliendo ileso. Santiago el Mayor que el apóstol guerrero. Santiago, hermano de Juan, fue uno de los apóstoles más fervientes y valientes. Fue el primer apóstol en ser martirizado, ejecutado por decapitación por orden de Herodes Agripae, alrededor del 44 después de Cristo. Su muerte marcó el inicio de la persecución de los cristianos. Leyenda, se dice que su cuerpo fue transportado milagrosamente a España, donde hoy se encuentra la famosa Catedral de Santiago de Compostela, que atrae miles de peregrinos cada año. Andrés, el apóstol de la cruz en X. Andrés, hermano de Pedro, predicó el Evangelio en varios lugares, y según la tradición, fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Leyenda, la cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés, es uno de los símbolos más emblemáticos de la cristiandad, representando la humildad y sacrificio del apóstol. Felipe, que el apóstol de la iluminación. Felipe fue conocido por su gran habilidad para predicar y hacer discípulos.
Según la tradición, fue martirizado en Hierápolis, actual Turquía. Leyenda, se dice que antes de su muerte, Felipe fue atado a una cruz en forma de T, similar a la de San Andrés, y predicó el Evangelio incluso mientras sufría. Bartolomé, Natanael, el apóstol de los viajes. Bartolomé viajó por muchas regiones, difundiendo el Evangelio en lugares como India y Armenia. Según la tradición, fue martirizado en Armenia, siendo desollado vivo antes de ser decapitado. Leyenda, su martirio fue tan brutal que su piel fue arrancada de su cuerpo, lo que hizo que se le conociera como el apóstol desollado. Mateo Levi, el apóstol evangelista. Mateo, el recaudador de impuestos, se convirtió en uno de los evangelistas, escribiendo el evangelio que lleva su nombre. Tradicionalmente se cree que predicó en Etiopía y fue martirizado por espada. Leyenda, según algunas fuentes, se dice que Mateo fue asesinado por una espada durante su predicación en una región pagana. Tomás, el apóstol de la duda. Tomás es conocido por su duda sobre la resurrección de Jesús, pero después de ver al Cristo resucitado, proclamó su fe con gran fervor. Según la tradición, predicó en la India, donde fue martirizado. Leyenda, se dice que fue atravesado por una lanza durante su predicación en el sur de la India, y que su tumba es un lugar de peregrinaje. Santiago el Menor, el hermano de Jesús. Santiago, conocido como el Menor, fue uno de los primeros líderes de la iglesia en Jerusalén. Se cree que fue arrojado desde lo alto del templo y luego apedreado hasta morir. Leyenda, se le atribuye una de las primeras epístolas del Nuevo Testamento, donde anima a los cristianos a vivir con justicia y pureza. Simón el Celote, el apóstol de la rebeldía. Simón el Celote fue un miembro de los Celotes, un grupo radical que luchaba por la independencia de Israel. Según la tradición, predicó en varias regiones y murió como mártir, posiblemente en Persia. Leyenda, se dice que Simón fue martirizado por cortar en pedazos mientras predicaba en Persia. Judas Tadeo, el apóstol de las causas desesperadas. Judas Tadeo, hermano de Santiago el Menor, fue conocido por su fe inquebrantable. Según la tradición, predicó en diversas regiones y fue martirizado en Siria. Leyenda, es conocido como el santo de las causas desesperadas y se le invoca en momentos de gran angustia y sufrimiento. Judas Iscariot, el apostle traitor. Judas Iscariote, conocido por traicionar a Jesús, se convirtió en uno de los personajes más trágicos de la historia cristiana. Su arrepentimiento final lo llevó a la desesperación, y según la tradición, se ahorcó después de su traición. Leyenda, su traición ha sido la inspiración de innumerables obras literarias, teatrales y artísticas a lo largo de la historia. Los apóstoles y su legado inmortal. Los 12 apóstoles de Jesús fueron los primeros testigos del Evangelio y sus vidas y destinos continúan siendo una fuente de inspiración para millones. Desde los sufrimientos extremos hasta los actos heroicos de fe, su legado trasciende las fronteras del tiempo y sigue vivo en el corazón de la Iglesia. Las historias de su martirio y valentía muestran la grandeza de la fe cristiana y el sacrificio por el reino de Dios. Hoy, sus destinos son un récord.